Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos Perú, bienvenidos México, bienvenidos Argentina, España, todas las personas que estáis conectados a través de esta webinar o espacio de comunicación organizada por OpenHR. Es un placer, gracias por invitarnos al Foro de Recursos Humanos a estar en esta moderación de este encuentro en el que me apetece muchísimo conocer la visión del mundo de los recursos humanos latinoamericanos, cuando acabamos de tener también sesiones a lo largo de las últimas horas en España y hay gran ocupación y preocupación en estos momentos por las personas en las organizaciones, dada la pandemia que de una forma o de otra, con datos no muy buenos, pero con aires positivos y esperanzadores que tenemos que tener todos, estamos teniendo en nuestro país. Vamos a poner valor a la innovación en recursos humanos en este encuentro que creemos que la tiene. Vamos a aportar también cómo están trabajando desde el área de recursos humanos en materias de selección, de reclutamiento, de multiposting y sobre todo analizando el futuro de la adquisición también de ese talento en cuyo corazón está la gestión también del CEO y del director de recursos humanos, aquello del engagement, del compromiso y la posibilidad que se queden los trabajadores, tratarlos bien y que no se nos vaya talento, ¿no? Ese es el compromiso más importante también en estos momentos, ¿no? Vamos a analizar sectores concretos en el mundo de los recursos humanos. Hablaremos de formación y de microlearning, las nuevas tendencias, las que estamos también muy pendientes desde el Foro de Recursos Humanos en materia de formación, además de hablar, como no, de técnicas ágiles, agile, que están muy presentes en la gestión del mundo de los recursos humanos, el cloud computing, también la comunicación interna, el teletrabajo. Improvisamos en marzo, pero ya esto es un trabajo en remoto organizado. Esto ya es algo más que el teletrabajo y se está trabajando mucho porque se está muy conectado, está funcionando la tecnología, pero ¿y las personas? ¿Qué nivel de ansiedad, de estrés, de emotividad o de cómo se están trabajando las emociones en las organizaciones? Es un tema también de fondo. Gestión del talento, en definitiva, humano, a través de la tecnología. Vamos a tener conexión, como digo, con Perú, México, Argentina, con España, al cual doy las buenas tardes y también saludo a todas las personas desde el Foro de Recursos Humanos, con gran vocación cada vez más latinoamericana. Les saludo muy atentamente desde Madrid, desde España, a todos en un posicionamiento que queremos coger en Latinoamérica también en los próximos meses, muy destacado y una apuesta muy concreta en el mundo de los recursos humanos. Me están esperando en distintas organizaciones y vamos a ir dando paso poco a poco con agradecimiento a todo el equipo de coordinación de OpenHR esta webinar o este punto de conexión de comunicación con distintos países. Y vamos a ir saludando a Félix Echet Velasco, Human Resource en Cepersa, cerámicos peruanos, consultor técnico en Iberoamérica para OpenHR Perú. Félix, encantado de saludarte. Buenos días, Perú. Alrededor de las 10:40 aproximadamente tienen que ser. Buenas tardes en España. Buenos días, Francisco, y buenas tardes a todas las personas que están en la otra parte del mundo, en Europa y demás. Particularmente un honor para mí compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, como lo veníamos mencionando, y para poder hablar de innovación, que más allá del tema del sector donde estemos, es básico para poder gestionar el talento en esta nueva normalidad. Particularmente agradezco la opinión de todos y cada uno de ustedes, esta participación, y también como consultor técnico de OpenHR, mencionar que dentro de la parte de digitalización, eso nos puede complementar y nos complementa en todo nuestro rol que jugamos en las organizaciones. Un gran gusto, Francisco, y muchas gracias. Encantado, Félix. Gracias, Perú. Enseguida estamos con las cuestiones. Andrea Laura, Nielsen, HR Manager en Cooperativa, en Obras Sanitarias y Servicios Anexos en Argentina. Alrededor, camino de la 1 de la tarde, ¿no? Andrea, muy buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes, un gusto, un placer volver a estar con ustedes nuevamente. Y bueno, desde Argentina dando nuestro punto de vista que creo que es particular y muy parecido al de todos.
estamos muy conectados digitalmente, entonces creo que nos está pasando a todos un poquito lo mismo. Entonces, bueno, poder compartir y compartir con grandes talentos de recursos humanos en este espacio, un placer para mí. Muchas gracias por convocarme. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Antonio López, cofounder de Buca en México, alrededor de las 10 de la mañana, México. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días allí. Hola, Francisco, buenas tardes para ti. Me da muchísimo gusto estar participando en este foro. La verdad es que me entusiasma mucho poder intercambiar opiniones con colegas que están haciendo en otros países, en España, en Perú, en Argentina. Platicarles un poco de la experiencia que estamos viviendo aquí en México y cómo las áreas de recursos humanos se están posicionando cada vez más como, ya no como socios estratégicos, sino como parte fundamental del negocio y cómo la innovación es el vehículo predilecto, pues, para transformar a las organizaciones. Entonces, muchas gracias por invitarme, por tenerme esta consideración y esperemos que sea una charla bastante interesante. Muchas gracias. Gracias, México. Antonio, no salimos de México, pero creo que nos vamos a Guadalajara. Allí está Joanny Aceves, fundadora de Capital Talento, también desde México. Querida Joanny, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Frank. Súper contenta de estar colaborando con cada uno de ustedes. Y hablando de innovación, creo que todo inicia rompiendo las barreras mentales que tenemos, rompiendo incluso barreras de países, y es como lo que estamos haciendo el día de hoy, colaborando, sumando, tomando diferentes insights de lo que está pasando alrededor, y la verdad que empoderándonos para poder hacer ese cambio en la organización. Listísima. Muchas gracias, Joanny, encantado. Milagros Cegarra, directora regional de Recursos Humanos para Sudamérica en Herbalife en Perú. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy contenta. Para mí es un honor compartir con profesionales no solamente destacados, sino de diferentes lugares de Iberoamérica, y feliz de poder compartir un poco de innovación. Hablaremos de organizaciones ágiles y también de cómo fomentar un entorno para aprender y para innovar. Un gusto, saludos desde Lima. Un gusto, gracias Lima, Milagros, Perú, y en Perú también Juan Carlos Rojas, gerente de Recursos Humanos y Transformación Cultural en Textil del Valle. Juan Carlos, Perú, de nuevo, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias de verdad por esta magnífica oportunidad donde vamos a compartir conocimiento, donde vamos a compartir experiencias, donde vamos a romper barreras del conocimiento y la agilidad, ¿no? Porque como bien decíamos, creo que este entorno nos ha dado una grandísima lección que tenemos que aprenderla, ¿no? Y es que los entornos y los días y la vida ya nunca más va a volver a ser la misma. Y no nos queda otra que adaptarnos, transformarnos día a día. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y decía yo al principio que vamos a intentar tratar todo lo que podamos. Sois muchos, os pido reflexión, síntesis, diálogo también entre todos. Pero vamos a ir, digamos, tocando temas o aspectos que hemos anotado en esta preparación que hemos hecho también previamente para todos ustedes que estáis en Latinoamérica, en otros lugares también, en Perú, México, Argentina, en cualquier otro lugar de Latinoamérica. Insisto que es vocación que vamos a estar mucho más cercanos a todos vosotros. En primer lugar, te preguntaría, Andrea, desde Argentina, con tu experiencia, ¿cómo ha acelerado el coronavirus, este COVID-19 que estamos afrontando todos, la digitalización, ¿no?, de procesos corporativos en el área de recursos humanos, en tu opinión, en estos momentos? Sí, sin dudas, durante este último año, este 2020, a causa de esta pandemia, ha sido un año de grandes innovaciones en nuestra área, en recursos humanos, en capital humano, y especialmente a nivel digital, ¿no? Las herramientas digitales son sin duda uno de los canales principales para poder crecer, y aunque muchas de estas herramientas ya se encontraban disponibles desde hace años, no las habíamos implementado por cuestiones económicas, de tiempo, porque las vamos a implementar más adelante. Sin embargo, bueno, la llegada del coronavirus cambió de manera radical y nos puso a prueba a todos. A quienes de cierta manera no estábamos preparados para afrontar una pandemia y menos para operar en tiempos de aislamiento, ¿no? En nuestra organización tuvimos 3 grandes puntos en donde tuvimos que innovar.
En primer lugar, el coronavirus hizo crecer la cultura del teletrabajo, donde debimos obligatoriamente potencializar ese trabajo remoto, otorgando a nuestros colaboradores las herramientas necesarias para que puedan trabajar desde sus casas, que les permita cumplir con las funciones en forma remota, a través de plataformas digitales. Muchos de los trabajos que se hacían en forma física y presencial han tenido que cambiar todos sus procesos. Y nos obligó a crear herramientas digitales de autogestión y brindar asesorías remotas a través de los dispositivos, de los celulares, de las computadoras. El coronavirus hizo que esta transformación digital ingrese en la cultura de la organización y se quede ya como una estrategia, ¿no? Por otro lado, se han hecho desarrollos digitalizando procesos estáticos que teníamos en el pasado. Por ejemplo, tener que trabajar de forma remota hizo que tuviéramos que transferir y migrar procesos hacia la nube, debido a que permite utilizar herramientas más novedosas, compartir información de forma más eficiente y más segura con nuestros colaboradores. Pero esto también lleva a un nivel de actualización. Debimos capacitar en diversas maneras a todos nuestros colaboradores, otorgándoles cursos, tutoriales, asesorías online y personales, entre otras herramientas de capacitación, para que cada uno tenga el conocimiento necesario para operar desde el campo virtual. Y por último, bueno, nos ha también obligado a cambiar el paradigma asociado-cooperativa, para evitar que el asociado tenga que desplazarse a pagar una factura, hacer una consulta, a realizar un trámite. Se habilitó también todo un sistema de autogestión a través de nuestra web, una línea de consultas a través de WhatsApp, se incorporaron redes nuevas que no se estaban utilizando, como por ejemplo el Instagram, el Facebook. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que las organizaciones que no estén viendo este lado de la digitalización, de la tecnología, en un futuro van a estar perdiendo una gran porción del mercado que corre hacia ese lado. Van a correr el riesgo de estar por debajo del nivel de sus competidores, quienes sí avancen con las herramientas tecnológicas, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Luego preguntaremos más cosas, pero Félix, desde Perú, en este caso, ¿qué rol crees que tiene la gestión del talento en las organizaciones en estos momentos, Félix? A ver, complementando lo que mencionó Andrea, particularmente es cierto, sucede un contexto que se queda hoy con nosotros en la nueva normalidad, y los roles de la gestión de talento, vistos desde la parte analítica, suelen ser tres. El rol de apoyo que brindamos como recursos humanos, donde prácticamente nos encontramos fuera del negocio y de acuerdo al producto que nosotros tenemos, persuadimos en la gente. Y un rol de apoyo que hoy es necesario para poder brindar a la gente estas soluciones tecnológicas, estas soluciones en línea que se mencionan, y poder facilitarles herramientas de trabajo. Y ahí hablamos que como recursos humanos vamos creando una nueva cultura, porque así como trabajamos con los colaboradores de manera directa, también tenemos que trabajar con estos líderes en darles estas herramientas. Viene luego también un rol de servicio, y en este rol de servicio nos vamos acercando al negocio. Y más aún, si dentro de este rol de servicio contamos con herramientas digitales, tipo los ATF, con las cuales hoy la persona tiene en línea la información y los reportes que se necesitan desde cualquier nivel los podemos ver en línea, también facilita que nosotros como recursos humanos en este rol de servicio sigamos contribuyendo a esa transformación digital que la tenemos encima. Y finalmente el rol más importante dentro de recursos humanos, o uno de los más importantes, es este rol de negocio, porque es a la medida en la cual nosotros conozcamos la operación, y te lo comento desde la parte de una empresa industrial, de una empresa donde tenemos una planta y tenemos trabajo presencial, donde el trabajo presencial también cambió con todos los elementos de COVID, es necesario que ahora las personas que estamos regresando a los trabajos presenciales por el rubro de negocio, podamos contar con estas herramientas digitales que nos hagan productivos. ¿Y qué más que recursos humanos como motor en una organización que permita tener estos tres roles que juegan en la organización de apoyo, de servicio y de aporte al negocio, para poder seguir formando parte de esta nueva cultura en el contexto que tenemos de manera actual? Particularmente, y para poder cerrar la idea, considero, y esto lo digo desde el punto de vista consultor,
cuando uno es consultor y aporta y colabora con una organización, intenta llevar ese tipo de soluciones que le permitan una agilidad en toma de decisiones, que le permitan una mejora en la productividad de los tiempos y sobre todo que permitan a la persona tener con la información que se necesita para el nuevo contexto. Muchas gracias, Félix. Antonio, México, ¿cuáles son las principales barreras para innovar en recursos humanos? Y hombre, dime tu opinión de por qué también es tan importante innovar en estos momentos en el que yo digo muchas veces que tenemos la gran oportunidad de este COVID-19, ¿no? Sí, yo creo que sí tenemos esa gran oportunidad, Francisco. Yo creo que se ha tenido que aprovechar porque las circunstancias nos lo han demandado. Es decir, en marzo, como bien decías al inicio del webinar, pues tuvimos que mandar a nuestros colaboradores a sus casas y empezar a pensar en cómo los íbamos a habilitar de manera muy reactiva hacia, pues, que pudieran trabajar. Laura dijo como muy buenos ejemplos, dio muy buenos ejemplos de cómo lo están haciendo en su empresa, en su industria, tal vez en las empresas que conoce, y me parece que el uso de la tecnología, pues, ha sido fundamental para poder habilitar a estos equipos y colaborar de manera remota, sobre todo para aquellos que no lo tenían, digamos, en su ADN. Pero contestando concretamente a tu pregunta, yo creo que las principales barreras que existen el día de hoy para innovar es, por un lado, pues la gran carga operativa que sostiene las áreas de recursos humanos, pues desde todo lo transaccional de la contratación de personas, el reclutamiento, la capacitación, el desarrollo, etcétera, ¿no? Todas las funciones y procesos que ya conocemos, pero que han venido desarrollándose todos estos procesos justamente en un enfoque centrado en procesos. Y tal vez esto suene redundante, pero algo que nos ha enseñado esta contingencia que vivimos es la importancia de empezar a transitar de áreas basadas en procesos, pensando en eficiencia de procesos, pensando solamente en la implementación de mejores prácticas y transformarnos en áreas y en funciones mucho más centradas en la persona. Justamente la innovación ha surgido en estos meses porque hemos tenido que pensar en cómo habilitar a los equipos para que, con independencia del área, con independencia de la función que realizan, puedan trabajar de manera remota. Hablaba Laura también sobre las herramientas, sobre las habilidades también, Félix, que hemos tenido que ir desarrollando en estos meses para habilitarlos. Y todo eso me lleva a pensar a que todo este enfoque lo hemos tenido que hacer centrado en la persona. Entonces, una de las principales barreras, creo, es el enfoque tan exhaustivo en los procesos, que tiene que transitar a un enfoque mucho más centrado en la persona. Otra barrera que identificamos mucho como consultores es la barrera de querer adoptar siempre mejores prácticas. El proceso es el siguiente: identifico algo que me gusta porque lo vi en una empresa en Estados Unidos, en España, y lo quiero inmediatamente adaptar y me desgasto en esos procesos innovadores que realmente no he diagnosticado bien si le pueden o no agregar valor a mi empresa, y los trato de implementar rápidamente. Y es una gran barrera porque no tenemos un diagnóstico claro de quiénes son nuestros colaboradores, cuáles son sus expectativas, cuál es el recorrido que tienen en nuestra empresa, y a partir de ahí diseñar cuál es la experiencia que queremos para ellos. Entonces, en vez de querer implementar siempre mejores prácticas, es muy, muy importante, es mucho más importante conocer quiénes son tus arquetipos de persona y poderlo resolver. Y la tercera barrera, sin duda, creo que es el tema. Es una barrera, pero también creo que es una aspiración, el de lograr un mayor engagement. El gran problema de mirar el engagement como el fin último es que nos hace perder el propósito de la organización. ¿Y por qué creo que es una barrera para innovar? Porque si tú aspiras únicamente a conseguir un gran engagement a toda costa, entonces no lo vas a conectar ni con tu modelo de negocios, es decir, con el valor que realmente le vas a dar al negocio, ni con el propósito de tu empresa. En cambio, lo que nosotros proponemos mucho, a diferencia de mirar siempre el engagement como el fin último, es verlo como un paso intermedio entre el diseño de la experiencia, es decir, qué es lo que quieres transmitirle a tus empleados a partir de la experiencia y de tu propósito, y cómo eso le va a agregar valor al negocio. Entonces, creo que se combinan estas tres barreras y hacen que sea mucho más complicado innovar. Y finalmente, pues sí, lo que dices es, este es el momento de hacerlo, pero además hay que hacerlo de manera muy consistente, de manera muy intencional, y sobre todo identificando cuáles son, pues, tanto los rituales culturales, las herramientas que existen
para que dentro de mi función, dentro de mi organización de recursos humanos, podamos iterar y podamos experimentar, pues como lo hace cualquier startup, como lo hace cualquier empresa de tecnología, con un enfoque mucho más basado en la experimentación y en la validación de ideas. Gracias, Antonio. México, nos salimos de México, nos vamos a, creo que en Guadalajara está Joanny. ¿Cómo hacer, Joanny, de todo esto que estamos hablando, ese gran, bueno, upskilling, podríamos llamar, de los líderes de recursos humanos, los que creemos que están muy ocupados y preocupados por todas estas cuestiones, e incluso cada vez más conversaciones directas con el director de recursos humanos? Nunca han hablado más el CEO y el director de recursos humanos que ahora, ¿no, Joanny? Definitivamente, Frank, creo que este es nuestro momento. Tenemos que agarrar todo lo que está ahí alrededor, toda la infoxicación que a veces nos llega de artículos, posts, todo lo que hay alrededor para tomar nuestro rol en el momento que Antonio lo comentaba, de transformar, cuestionarnos todo eso que venía años funcionando bien, quizás es el momento de cuestionarnos cómo puede estar mejor. Y quizás romper mucho del rol que tenemos al día de hoy, que tenía a lo mejor más enfocado en la gente, no tanto en datos, estadística, y agarrarnos de los datos y la estadística para hacer propuestas de valor. Generar valor es lo de hoy y ayudarle al director general a que piense algo mucho más estratégico entre la cultura, la tecnología y el talento que tiene disponible. Entonces, primero, empoderarnos y hacer este upskilling tiene que ver con el mindset de cada uno de nosotros que estamos allá afuera. No es el mismo el de enero a ahora diciembre, el que tenemos. ¿Qué queremos hacer? No somos producto terminado, entonces tenemos que siempre estar aprendiendo de todo lo que hay alrededor. ¿Por qué no aprender de blockchain? ¿Por qué no aprender de cosas que a lo mejor los vemos muy lejanos que eventualmente van a cambiar el futuro de recursos humanos de mi rol? Y este empoderamiento del conocimiento nos hace hacer cambios, y si empezamos nosotros haciendo el upskilling, podemos llevarlo hacia toda la organización. Empieza en nosotros. Entonces, creo que este es nuestro momento y hay que movernos porque no podemos estar allá afuera pensando regresar a algo que definitivamente ya no está. Y ya lo vimos, nos lo comentaba Andrea, de cómo ya está aplicándose en las empresas, y si no tenemos ese incentivo de estar aprendiendo y escuchando y aplicándolo, no como mejor práctica, como decía Antonio, sino como lo que funciona más en mi empresa, es lo que nos puede llevar a innovar y a crecer dentro de ella. Gracias, Joanny, gracias, Guadalajara, gracias, México, por estar en directo con nosotros. Milagros Cegarra, en este caso desde Perú también. Bueno, ¿qué cambios crees fundamentales se deben hacer o deben de plantearse las organizaciones en estos momentos, organizaciones tradicionales, para migrar, ¿no?, a organizaciones, iba a decir muy lean, pero también muy agile, muy ágiles en estos momentos? Milagros. El sonido. Tienes mutado ahora. Adelante, Milagros. No, creo que se han dado dos comentarios claves previos que me gustaría tocarlos como punto de partida, ¿no? Por un lado, Antonio hablaba de no hacer las cosas por moda, y por otro lado, Joanny hablaba de este cambio que es totalmente real en todos nosotros. Y creo que para este cambio fundamental que tienen que hacer las organizaciones, lo más importante es primero entender por qué tendrían que cambiar, no solamente cambiar por cambiar, el entender es muy importante. Creo que el entorno cambió. El otro día hacía una analogía que era como que todos estábamos en una gran historia de cuento de 1000 páginas, andábamos por la página 140 y de pronto nos pasaron a la 850 y nos presentaron el siguiente libro. Entonces, el entorno nos cambió, pero de verdad, no solamente por un decir. También hemos escuchado cómo las tecnologías disruptivas están entrando, avanzando de una manera más impresionante que antes, y cómo la información o infoxicación que decía Joanny, pues nos está invadiendo, pero también es importante porque no solamente viene en volumen, sino también viene acompañada de transparencia, y eso significa que todos están aprendiendo más rápidamente, y que las organizaciones que no se adapten
pues simplemente van a perder vigencia, ¿no? Y ya no se va a tratar solamente de estar o de conseguir la respuesta que busca el cliente, sino de hacerlo primero. Y algo importante, antes de precisar los cambios fundamentales que me gustaría mencionar, es que este cambio no solamente hay que verlo desde la óptica de la organización, sino también desde la óptica del talento, del que tenemos y del que está afuera. Estamos viviendo una segunda guerra del talento. Hoy en día las personas buscan más que una organización flexible, más que una organización que les permita trabajar de casa más días, se busca mucho más. Y por lo tanto tienen muchas alternativas que escoger, y hay que tener mucho cuidado no solamente con las organizaciones, generaciones como la nuestra, X u otras, sino sobre esa gran generación que son los millennials, que buscan mucho más de lo que a veces podemos ofrecer. Ahora, hablando de esos cambios que tenemos que hacer principalmente, yo diría que, para resumirlos, deberían ser 5. Si es que las organizaciones quieren migrar de manera consciente, si quieren cambiar ese mindset del que hablábamos al comienzo. Y es primero el tener el compromiso formal, no cambiar por moda, decía Antonio, cambiar porque realmente estamos conscientes que hay que poner un foco más proactivo en la organización, donde las personas sean los primeros y donde tenga que haber más que un eslogan, un propósito común. Tenemos que aceptar que si queremos mirar a organizaciones ágiles, tenemos que trabajar con equipos empoderados. Tenemos que migrar de la tradicional jerarquía a una redarquía, a redes de equipos que no solamente se autogestionen, sino que sean comprometidos con lo que hacen, que busquen soluciones ingeniosas, ahora que estamos hablando de innovación, pero que eso no nos aleje de lo más importante, que son los resultados, ¿no? Necesitamos que por un lado haya libertad individual, pero que por otro lado haya coordinación colectiva. El trabajo en equipo debe ser bien entendido. Y para esto, para que los equipos puedan ser empoderados, para que puedan trabajar en redes, necesitamos líderes que entiendan estas nuevas competencias, que sepan diseñar estas redes, que sean facilitadores más que planificadores, que sean líderes que realmente puedan empoderar y permitir que se dé la colaboración. En tercer lugar, es importante que haya una toma de decisiones y también ciclos de aprendizaje mucho más rápidos, ¿no? Ya la incertidumbre debe ser parte del día a día y tenemos que ser rápidos en la toma de decisiones. A veces va a ser más importante tomar una decisión de repente con el 70% u 80% de la información hoy, a esperar mañana o en un mes tener el 100% de la certeza de lo que vamos a decidir, y tal vez pequeñas decisiones nos aproximen a una gran decisión o a un gran hallazgo. Y obviamente el aprendizaje está a la orden del día, ¿no? Tenemos que tratar de explorar nuevos enfoques, de no tener miedo a equivocarnos, pero también el hecho de explorar cosas nuevas que no nos haga olvidar las cosas estandarizadas que ya tenemos y que funcionan bien, porque el seguirlas haciendo nos va a permitir ese espacio para innovar, que es sumamente importante. Como cuarto componente, es importante que nos rodeemos de personas que sean dinámicas, porque si las personas no lo son, menos lo va a hacer la organización. Y creo que podríamos listar un montón de competencias, pero creo que hoy en día la pasión es esa gasolina que va a hacer que las organizaciones se muevan, y pasa porque no solamente la tengan las personas, sino también los líderes, y que esa pasión la sepan canalizar, no al poner la pauta, sino al servicio, a este liderazgo de servicio que hoy más que nunca es importante. Y el quinto y último componente que ya se ha mencionado, pero que no está de más reforzarlo, es cómo ir al día y en paralelo con toda esta tecnología de última generación, donde entendamos cómo cambia este mindset, donde ya no más va a ser el área de tecnología, esa área de soporte, de apoyo, sino que la tecnología ya llegó para estar integrada en el ADN, ser esa parte central de la organización, y es la que nos va a ayudar a reaccionar rápidamente y a poder dar productos y servicios tal y como nos lo exige nuestro cliente y para estar adelante de nuestros competidores.
Muchísimas gracias, Milagros. Qué interesante todos los puntos que has tocado y qué realistas también en la situación que está viviendo en estos momentos las organizaciones. Juan Carlos, desde tu visión también desde Perú, me gustaría conocer un poco más la definición o tu visión sobre el líder ágil, ¿no? Hablaba ahora precisamente Milagros de la pasión para canalizar organización y personas hacia una toma de decisiones rápida y flexible. Pero ¿cuál es ese líder ágil? ¿Qué perfiles tiene que necesitamos en estos momentos en nuestras organizaciones, Juan Carlos? Correcto. Voy a empezar esta definición basándome un poco en mi experiencia, ¿no? Y lo cierto es que yo pienso que hoy día la nueva normalidad, como algunas personas suelen llamarlos, nos empuja hacia establecernos en una normalidad que creo yo, la normalidad ya se acabó, ¿no? Y nunca más vamos a tener escenarios normales. Y lo que sí es cierto es que esta revolución en la cual el mundo está y siempre va a estar, nos lleva a revolucionar los perfiles y a revolucionar también las formas en cómo vamos y tenemos que liderar organizaciones que van a estar en proceso de transformación siempre. Por lo tanto, estos líderes ágiles, que dicho sea de paso, yo estuve buscando algunas definiciones en algunas guías ágiles o guías Scrum o lo que fuese, y en definitiva no hay una definición de lo que es el líder ágil como tal, ¿no? Pero lo que la experiencia me ha dado liderando transformaciones ágiles es que los líderes tienen que tener claramente un propósito que vaya inspirado en transformar y acelerar los cambios organizacionales y el empuje hacia una cultura de adaptación. Porque si no tenemos líderes con un propósito claro, luego la transformación se va a hacer muy difícil, por no decir imposible. Otro gran factor de los líderes ágiles es tener mucha humildad, ¿no? La cultura, sobre todo latinoamericana, ¿no? Es una cultura quizás algo jerárquica todavía, ¿no? Y dentro de la jerarquía entra a jugar un poco los egos. Y los egos no nos dejan mucho espacio para lo que yo llamo el landing grow, donde el aterrizaje del aprendizaje tiene que estar siempre presente y los líderes tienen que ser muy conscientes de que todavía seguimos aprendiendo, que no porque seamos y tengamos una posición de liderazgo, vamos a buscar siempre la verdad absoluta que no existe, ¿no? Y que al final del día estamos probando. La agilidad es probar, es fracasar, es jugar. La agilidad no te lleva a tener esa disposición real hacia el equipo para decir, oye, acá todos vamos a aprender, acá todos vamos a crecer y acá todos vamos a fracasar y vamos a equivocarnos. Y aquí otro factor importante, ¿no? Es la coherencia. Porque yo he visto varios líderes que dicen, equipo, vamos a fracasar, vamos a equivocarnos, pero cuando existen estos aterrizajes de emergencia, son los mismos líderes quienes terminan castigando el error. Otro factor clave, ¿no? Es que juntos somos más. Creo que un factor clave es que los líderes tienen que tener clarísimo, ¿no? En que en redes es que co-creando con otros líderes de la organización, con otros líderes de recursos humanos, juntos podemos y somos más. Personalmente me ha funcionado muchísimo, tengo una red de recursos humanos en la cual podemos compartir experiencias, podemos compartir proyectos, pero sobre todo
Sí, tenemos... aprendizajes ahora, que nos han llevado a escalar. Adelante. Para escalar hacia los equipos. Bien, ¿tenemos algún problema con Juan Carlos de comunicación con Perú? Pero estaba hablando precisamente del perfil del líder ágil en estos momentos. Lo escuchamos de fondo. Ahora, ya estás. Juan Carlos, ya, adelante. Perfecto. Como les decía, ¿no? Es clave que este líder ágil tenga un apropiado equilibrio, ¿no? Porque no solamente tiene que cuidar al equipo, tiene que cuidarse a sí mismo, a las personas, tiene que honrar el pasado, tiene que gestionar el presente y a su vez ser capaz de crear futuro. Y esto es capaz cuando el líder ágil tiene el rol de coach. ¿Para qué? Para poder acompañar este viaje con preguntas, ser ese líder que promueve y libera el talento. Y ser ese equipo esa persona, que promueve siempre la unidad por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, no es fácil, sobre todo cuando tienes un entorno que se mueve de forma tan rápida, pero yo he aprendido que si lo haces con propósito, si lo haces con una disposición real y con un enfoque genuino en la persona y en la transformación, este camino hacia la agilidad no solamente va a ser más divertido, va a ser más real y va a tener mejores resultados. Muy interesante todo lo que habéis planteado. Si os parece, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos tope en esta webinar. Ahora ya, a partir de ahora, podemos estar todos en conexión para que, si queréis, podamos intervenir todos. Recuerdo que estamos con Félix Eche, con Andrea Laura, con Antonio López, con Joania Cebes, con Milagro Cegarra, con Juan Carlos Rojas desde Perú, desde México, desde Argentina, desde distintos lugares de Latinoamérica. Decía la gran oportunidad que tenemos y que tienen los directores de recursos humanos, ¿no? En estos momentos, por lo menos lo percibimos así en España, están en otra atalaya y lo importante es que cuando esto se pase, que se pasará, me imagino que todos pensamos así, COVID-19, pandemia, bueno, lo que se haya quedado en la organización sea otro escenario, pero hayamos aprendido mucho, ¿no? Yo creo que esto es una gran oportunidad y dejo abierta la tertulia para quien quiera decir algo. Particularmente quisiera resumir todo lo que nosotros como colegas y dentro del expertise de todo el panel en el que estamos acá juntos, de todo lo que he venido escuchando, hablamos mucho de la persona, hablamos mucho del líder y también centramos el tema en el negocio, siendo el tema de la digitalización una herramienta que nos lleva hacia. Y para este esquema, yo sí pudiera resumir, como para dar la posta a otro de mis colegas, que si bien es cierto tenemos que aportar al negocio, el principal eje de recursos humanos hoy se centra en la persona, porque esta persona necesita tener esta tranquilidad y esta facilidad de poder seguir operando y dar resultados. A la vez, los líderes, porque si no trabajamos con el líder, que sea humilde, que sea ágil, que se la crea, que utilice las herramientas, que cuestione todo, que permita entender y llevar a su equipo hacia un nuevo estadio, utilizando las herramientas digitales, y para eso está recursos humanos, porque hay que acompañarlos, ya que ellos también forman parte de ser colaboradores y también en un tema de pandemia y del nuevo contexto que tenemos, necesita seguir aprendiendo, es clave. Y finalmente, ese aporte al negocio va a caer y va a decantar utilizando las metodologías ágiles, y va a decantar utilizando estos 5 principios del cambio, y va a decantar cuando tenemos un propósito, y nos va a llevar de la mano a seguir a esa reinvención que ahora la acompaña esta metodología de transformación digital. Siempre lo dije, que en un mundo en el cual uno está como dueño de negocio, teniendo una posición de recursos humanos, y en un mundo complementario como consultor, este match de co-crear utilizando las herramientas digitales es muy potente. Y es algo que podemos usar como socios, pero usar como socios para trabajar en esos 3 ejes de la gestión: la persona,
los líderes que hoy tienen que comunicar, incluso en una época de crisis y de manera digital en muchos casos, y finalmente el resultado del negocio. Yo dejo abierta esta posición, que es un aporte para poder comentarlo, para poder discutirlo y para poder seguir uniendo esfuerzos en este espacio de aprendizaje. ¿Alguien quiere añadir algo? Siguiendo con el ejemplo que estaba hablando Félix, me parece que la distancia hoy nos puede agravar algunos problemas y provocar esa sensación de marginación, de no tener apoyo de nuestros colaboradores. Por lo tanto, debemos ser líderes que debemos liderar con el ejemplo y escuchar activamente a nuestros colaboradores. Gestionar las emociones la comunicación dentro de la organización se debe presentar, como decía Juan Carlos, con un propósito. Como decía Milagros, debemos ser líderes facilitadores. Debemos tomar conciencia que hoy es un momento único y debemos acompañar a nuestros equipos de trabajo. Generar puentes desde recursos humanos hacia los líderes de la organización, desde los líderes hacia nuestra gente. Tenemos que encontrar el momento para encontrarme con mis colaboradores y generar empatía, comprender, sentir lo que le pasa al otro, comprender la emoción del otro, ¿no? Ser ese pivote desde el área de capital humano que gestiona, que busca, que amalgama para que todos los líderes se comuniquen en forma correcta con sus colaboradores. Y creo que desde nuestra área debemos acompañar al resto de los líderes de las áreas para que sepan cómo conectar con su equipo. Es un momento de mucha presencia y de armar un plan de comunicación y acompañamiento, de tener esa coherencia, de pensar, decir y hacer, como estaba comentando Juan Carlos recién. Un tema muy interesante, es más, el chat que está funcionando te dice, Carla, que efectivamente es un tema que faltaba por escuchar en esta webinar, las emociones, ¿no? que nos han faltado. También dice Juan Pablo, o mejor dicho, Karina Masías, y lo dejo ahí, creo que lo decía Milagros también de otra forma, es cómo ha cambiado el por qué, el cómo y el para qué en estos momentos en las organizaciones, y eso es una realidad, ¿no? Sí, Sí. bueno, definitivamente Antonio. es un tema que ha cambiado. Y ese para qué yo lo traduzco también, como decía Félix hace un momento, en para quién. Si bien es cierto que debemos asumirnos como con un mayor protagonismo cada vez hacia el negocio, es decir, hacia cómo la estrategia que estamos implementando, cómo todos los programas e iniciativas agregan realmente valor al negocio, dejar de vernos solamente como un centro de costos, ¿no? Y empezar a vernos como un centro de utilidades, algo que puede realmente catalizar la transformación de las organizaciones, que yo creo que sería un buen para qué. Hay que también empezar a pensar en el para quién. Y eso se conecta también con la persona en sí misma, ya no como un recurso, sino pues como una persona. Y ello implica, pues, no solamente ver que sea productivo, que esté comprometido, entre comillas, con el trabajo en la organización, sino que también se encuentre, tomar en cuenta, su bienestar físico, su bienestar emocional. Particularmente el bienestar emocional es algo que se venía poniendo sobre la mesa a raíz de la incursión de nuevas generaciones que estamos pujando porque se ponga sobre la mesa este tipo de temas, pero que definitivamente este año pues se vino a acelerar todo, entre otras cosas, la importancia de enfocarnos en el bienestar emocional de las personas. Yo creo, Y me gustaría cerrar mi comentario. Discúlpame, Antonio, ahora te dejo cerrarlo, pero se oye algo de fondo en alguno de vosotros. No sé si es ahora mejor, pero se escuchaba algo de fondo. Adelante, Antonio, con tu cierre. Sí, y me gustaría cerrarlo. Ahora. Yo creo que lo que me encanta, por ejemplo, de esta charla es que hay un consenso muy fuerte en el qué, es decir, en hacia dónde tenemos que ir, en qué es lo que tenemos que hacer. Ahí decía Joanny hace unos momentos una infoxicación de todo lo que está bien posicionado, y yo creo que el desafío es agarrar todo esto, quienes nos están escuchando, tomar notas, inspirarse de lo que estamos platicando y voltearse al interior de su equipo de recursos humanos y ver el cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos implementar en una realidad que es muy distinta la que se vive en Argentina, en Perú, en España, en Guadalajara y en México, aunque estamos en el mismo país.
y eso tiene que, digamos, customizarse a la medida de cada empresa. Es decir, pasar del one size fits all, de que todo nos queda a todos, a customizar nuestras estrategias y nuestras herramientas, centrándonos en el para quién, centrándonos en la persona. Tiene mucha razón también Karina, cuando habla Karina Masías de ese líder ágil enseñando, fijaros lo que dice Karina, a los líderes a que se cuiden a sí mismos para de esa forma y desde ese espacio de autoridad enseñar a sus equipos a cuidarse y a cuidar. Para eso necesitamos líderes empoderados y sobre todo entregados, ¿no? Totalmente. En el liderazgo virtualmente se nota más. Hay una crudeza alrededor de lo que vivimos, que si no están esos líderes fuertes, se nota mucho más. El compromiso se nota más. La buena estrategia de recursos humanos se nota muchísimo más. Y si ya sabíamos administrar personas y hacer talent management con las personas físicamente, ahora hay que entender que ya somos dos. La persona virtual que cabe en esta pantallita que todos estamos viendo y la persona que está allá afuera y que cerrando la computadora a lo mejor se pone a ver Netflix. Y hay que saber administrar los dos y no sabíamos hacerlo. La cosa aquí es que tenemos que hacerlo muy rápido, enseñar a toda nuestra gente y hacerlo también de una forma eficaz y ágil. Porque creo yo que la empresa se vuelve en la principal fuente de conocimiento al día de hoy. Quizás me atrevo a decir más que en la escuela, porque estamos en un proceso de simulación en la escuela. En la empresa estamos vivos y se está volviendo en ese eje donde está toda la información y todos estos puntos de conocimiento para transformar a nuestra gente. Entonces, los líderes tenemos que hacerlos rápido porque se nota más esa falta de liderazgo. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, Paco. A mí me gustaría dar como último comentario. Primero, muy en línea con lo que decía Andrea. Es un hecho que la tecnología va a estar no solamente de nuestro lado, sino adelante. Y vamos a tener que perseguirla para no perder el ritmo y como personas de recursos humanos va a ser una obligación. Y por lo tanto, creo que hoy más que nunca la habilidad de conectar o seguir conectados con nuestra gente va a ser fundamental, porque a mayor tecnología va a haber mayor dificultad de esa conexión. Y quisiera cerrar con un concepto que me parece a mí muy importante. Hablamos de líderes ágiles, hablamos de organizaciones ágiles, todo va a ser rápido, ¿no? Y entonces el qué, sea la metodología, sea la nueva moda de innovación, va a ser medianamente fácil encontrarla. El cómo, creo que vamos a poder encontrar de alguna manera consultores o instituciones que nos puedan ayudar. Pero el por qué, el a dónde vamos a mover a la organización, ese propósito que tiene que dejar de ser un eslogan de 2 o 3 líneas o un mensaje que solamente se lo sabe el CEO, eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que los propósitos hoy más que nunca, no solamente de forma deben ser cortos y claros, sino que tienen que tener realmente un mensaje movilizador, porque no se trata de ponernos en forma y correr. Creo que lo más importante y el mayor reto para los líderes, sea de la organización o de recursos humanos, es saber a dónde correr. Y eso es fundamental. Juan Carlos, ¿querías intervenir? Sí, construyendo sobre lo que dice Milagros, me parece bien potente. Creo que el desafío ahora es crear organizaciones conscientes. Porque solamente cuando tú tienes conciencia de hacia dónde vas o tu propósito, ¿no? Vamos a crear líderes conscientes. Y toda transformación, toda agilidad y todo lo que querramos, ¿no? Tiene que ser conscientemente bien hecho, ¿no? Y las áreas de recursos humanos, que tanto nos preocupamos por ese valor que entregamos al negocio, ¿no? Cuando uno realmente mira a su equipo, habrá que preguntarse conscientemente, ¿no? Si realmente estamos promoviendo la agilidad conscientemente hacia nuestros equipos, ¿no? Y muchos líderes, muchas personas, cuando hago esta pregunta, me responden, oye, Juan Carlos, no.
Entonces creo que la conciencia tiene que ir primero por nosotros mismos como principales catalizadores del cambio, ¿no? Está siendo muy interesante y mi blog de notas lo tengo ya agotado, anotando aspectos fundamentales, porque llevamos mucho tiempo hablando con directores de recursos humanos y es verdad que al final el libro del ABC existe, tenemos las claves, pero qué importante es lo que decíais, me parece que Milagros también en alguna intervención, que los líderes entiendan a los líderes, ¿no? Es decir, que los líderes sepan también transmitir a todos los equipos. Yo creo que necesitamos ser, permítame la expresión, aquí en España, conquistados, ¿no? Los empleados necesitan ser conquistados por los líderes y por las organizaciones para permanecer hacia unos objetivos, porque también lo decíais vosotros y me lo dicen directores de recursos humanos, los líderes que destacan por los resultados que siguen siendo importantes, pero en estos tiempos de pandemia y en estos entornos virtuales destacan y se ponen en una pole position muy interesante en la organización, para los próximos años, que seguro serán en escenarios nuevos, pero habrán demostrado los líderes de hoy saber salir adelante en circunstancias no muy favorables, ¿no? Un mundo, el de los recursos humanos, en el que, bueno, por deformación profesional quiero plantear también como última cuestión, para que si me quiere contestar alguien, la importancia, lo decía Andrea también antes, de saber comunicar, ¿no? De transmitir muy bien todo lo que hacemos. Y en esos recursos humanos se está aprendiendo mucho en los últimos años, sobre todo, antes estábamos hablando de silos independientes, recursos humanos, marketing, sistemas. Ahora todo es la marca, todo es la organización, todo es el equipo, ¿no? Y creo que es muy importante el avance que en materia de comunicación están sufriendo las organizaciones y cómo el líder de recursos humanos se ha puesto a transmitir internamente también con una enorme creatividad. No sé si alguien me quiere decir algo sobre este aspecto de la comunicación. Andrea. Andrea, creo que estás en mute. Ahora. Sí, me parece. Algo muy cortito, la estrategia de recursos humanos, me parece que hoy debe ser barrer la comunicación con los líderes, porque obviamente a veces por cuestiones de cantidad de colaboradores no se puede, pero sí debe comunicarse continuamente con los líderes, para que estos lleguen a la gente, para que puedan empoderar, para que nuestros equipos den lo mejor. Y hay una frase de Peter Senge que lo resume todo eso, que dice, la gente no da lo mejor de sí porque se lo ordenen, sino porque lo desea. Entonces me parece que debemos ser líderes de empoderar a la gente para que dé lo mejor en las organizaciones porque lo desea. Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir? Por mi parte, Francisco y todos, yo considero que en la comunicación uno de los elementos claves es el momento. Cuando un líder aprovecha este momento y espacio que tiene con el colaborador, le va a generar esta experiencia única para poder seguir traccionando y quedarse en su equipo. Y sobre todo, dar lo mejor. Así que hay que tener bastante incidencia en hacerle ver al líder que el momento que tiene, más aún en esta crisis que continúa aún, es clave para poder generar esa experiencia y ese sentido de poder quedarse contigo y aportar ese valor a la empresa que se requiere, ¿no? Muy bien, pues hay muchos temas que podríamos continuar, innovación en el mundo de los recursos humanos y seguramente muchos temas que necesitaríamos otras webinar y otros espacios que lo vamos a tener, más conexión cada vez más. Agradezco la organización también a OpenHR, muy presente en Latinoamérica. Gracias también a todas las personas que habéis estado. Y a modo de conclusión, os pido prácticamente un titular a todos en este momento sobre aspectos claves para poder desarrollar que quizás nos acerquen a la siguiente webinar, ¿no? Félix Eche, desde Perú, tu conclusión. Para mí es poder facilitar a la persona información que permita darles el rumbo o hacerles ver el rumbo que tiene la organización en la importancia de lo que es el talento humano.
y trabajar muy de mano con los líderes. Gracias, Félix. Muchas gracias, Perú. Andrea, Argentina, conclusión. Conclusión, empoderar a nuestra gente, darle la importancia que ellos necesitan, que sean protagonistas y que sean creativos. Muchas gracias, Andrea, Argentina. Antonio, México. Ser coherente, predicar con el ejemplo, centrarse en la persona y no solo cambiar por cambiar. Muchas gracias, Antonio. Gracias. México. Joanny, también México. El juego ya cambió. Necesitamos líderes que cambien el juego y nosotros, RH, somos esos líderes. Buen titular, Joanny, gracias. Milagros Cegarra, Perú. La pauta más importante para saber qué, cuándo, cómo y dónde es no olvidar el servicio. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Gracias. Muy interesante, Milagros. Muchísimas gracias, Perú. Y cerramos, Juan Carlos, contigo, también desde Perú. Excelente. Los líderes son esenciales para adaptarnos. Los cambios sin ellos no son posibles porque somos responsables de transformar, acelerar las culturas ágiles con un equilibrio y con una humildad siempre desde el corazón para aprender siempre lo que el entorno, las personas y la vida nos pueden poner por delante. Juan Carlos, Perú, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias a OpenHR por este espacio que vamos a poner el punto y final, sabiendo que puedan disponer de las grabaciones, de todas estas conclusiones, con la vocación de seguir en conexión con Latinoamérica. Gracias a todos, gracias por la atención prestada, a todas las personas que habéis estado en directo, a todas las personas que lo veis en diferido y con atención especial a todo el equipo de OpenHR que lo ha hecho posible y desde el Foro de Recursos Humanos a todos ustedes. Al otro lado, buenos días a Latinoamérica, buenas tardes al resto del mundo, a España y Europa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde Madrid, desde España.